forma parte un tipo llamado a ser el gran revolucionario de su época, probablemente, en mi opinión, uno de los mejores alpinistas de toda la historia, de todos los tiempos, Walter Bonatti. Walter Bonatti es el joven de la expedición. Hoy en día no es muy fuera de lo normal que chavales de 25 años intenten cumbres como el K2, pero en 1954 sí lo era. Bonatti va a tener un papel destacado y, por cierto, una polémica servida hasta hace 4 años en el que el Club Alpino Italiano reivindicó el nombre, la figura y la historia de Walter Bonatti, diciéndole que él tenía toda la razón y que había contado toda la verdad hasta la vuelta del K2. La expedición italiana fue controvertida en muchos aspectos, pero quedémonos con el que más nos interesa, que es el aspecto del trabajo. Fue una expedición muy bien organizada, de multitudes, en el que tuvieron que montar prácticamente teleféricos para portear. Pero en junio de 1954, y gracias al apoyo de Walter Bonatti para portear las botellas de oxígeno hasta 8.100 metros, Lino Lacedelli y Achille Compagnoni, los dos han muerto hace pocos meses, se convertirían en los primeros seres humanos en alcanzar la cumbre más difícil y prestigiosa de la Tierra. Estas imágenes que rodaron en 35 milímetros y en las que se ve claramente cómo se están congelando las manos, les tuvieron que amputar varios dedos de las manos, muestra esa línea de continuidad bien merecida, justamente merecida, que llega desde el Duque de los Abruzos en 1909 hasta Lacedelli y Compagnoni en 1954. Estas películas, estos libros serían además vendidos por millones. Habría cientos de miles de personas viendo los documentales, detrás de los cuales, detrás de estas hazañas, estaba el orgullo de un pueblo. Eran hazañas, empresas, aventuras nacionales. Quería resaltar que el trabajo que hicieron en el año 1929 los italianos en el Baltoro es soberbio. Es un tomazo de 500 páginas de la geología de este sector que no ha sido superado en ningún momento, e incluso yo he visto trabajos posteriores que son inferiores en calidad al trabajo de Tito Desio de 1929, que es verdaderamente exhaustivo y extraordinariamente detallado en todos sus aspectos y veraz, siempre que lo comprueba sobre el terreno, como hemos tenido ocasión de hacer. Y para ello se basaban también en las cosas y exploraciones y fotografías y datos geográficos que Vittorio Sela trajo de las expediciones del Duque de los Abruzos. Por lo tanto, hay una historia, hay una larga historia que encamina todas estas cuestiones, que no es una improvisación. Se han estado haciendo esfuerzos en cadena a lo largo de la historia hasta momentos muy recientes. En el año 50-54 hay como una eclosión parecida a la que fue el año 60-65 del siglo XIX en los Alpes. Sí, es una evolución que va precisamente de Bumeri, de Wimper, de Saussure, y que acaba en Walter Bonatti, en Messner, en Kurdienberger, en la última generación, y que sigue adelante porque en este mismo momento sigue la evolución con las escaladas de las grandes paredes de la Tierra. Pero si una persona representa esa evolución del alpinismo libre, sin ataduras, es este hombre, Reinhold Messner, el primer conquistador de los 14 8000, el primero en subir el Everest en solitario, sin oxígeno, el primero en subir un 8000 en estilo alpino, el primero en subir el Everest sin oxígeno y en solitario. Una historia que me dijo: ese fue, Sebas, mi punto sobre el año. Y el ejemplo de Messner, el ejemplo de Habeler sobre el Hidden Peak, es el que ha arrastrado después a generaciones de alpinistas que hemos ido al Himalaya siguiendo sus pasos. Siempre es bueno saber que hay que crear y por lo tanto hay que hacer donde no hay. Y Messner supone una revolución en ese sentido, porque creó, porque hizo donde no había. È molto interessante che salendo con le cime più alte del mondo l'orizzonte è molto lontano ed è di un mondo molto grande. Non basta
l'occhio umano per capirlo, perché non è fatto per una distanza talmente grande. E il nostro cervello, mancando di ossigeno, non ha la capacità di apprendere tutto. Dico perfino che sulle cime più alte del mondo siamo sulle cime senza vista, verso fuori e verso dentro. E oggi sono sicuro che l'avventura più grande che noi possiamo vivere è l'esposizione. Non la possibilità di cadere, non il freddo, non il superamento della difficoltà. L'esposizione è la dimensione più importante come base per capirci, per sapere chi siamo. Perché in realtà noi siamo persi su questa terra, noi siamo persi nel cosmo, nell'infinito, e la morte non significa nient'altro che la solitudine perfetta e l'infinità perfetta. Mientras el mundo iba así, ¿cómo íbamos nosotros? Realmente hasta tiempos recientes no nos hemos incorporado a las corrientes modernas de alpinismo a nivel europeo. En los años 50 y los años 60 comienzan a salir escaladores como Rabada y Navarro, probablemente la Cordada, Glada y Pons y otra gente. El sitio al que me llevaban mis padres. De adolescente fueron el sitio al que iba con los amigos. Eran sitios nuevos, distintos, en los que nos perdíamos con mucha frecuencia, que tenían un algo de atractivo y misterioso. Y luego, antes de llegar a conseguir escalar, fueron un objeto de deseo, en el sentido de que no quería escalar, nunca se me dejaban, y quería probar esa sensación de incertidumbre, de aventura, de riesgo, casi de descubrimiento, ¿no? De pasar por aquellos lugares en los que pasaba muy poca gente y en los que podían pasar muchas cosas. Quizá era eso, era un lugar en el que te podían pasar cosas que tú no sabías cuáles eran, ¿no? Bueno, yo voy a las montañas primero porque las veo de pequeña, me las enseña mi padre, ¿no? Me parecen objetos de ensueño, muy grandes. Cuando tú eres muy pequeño y tropiezas mucho con piedras, con los cantos rodados en los ríos, vas mirando hacia arriba, piensas cuán inalcanzable puede ser aquello, ¿no? Aquello que está tan pegado al cielo y te estimula ahí, ¿no? Piensas que puede ser un reto que puede tener, da igual la altura es anecdótica. Es lo que tienes, pues Maito. Yo me acuerdo mucho de un monte que había encima del pueblo de mi padre, de Portuense, el Valle de Hecho, que se llama Maito, y que debe de tener pues 1300 metros, pero es igual, era una infinitud, ¿no? Maito era el objetivo, yo tenía 6 o 7 años. Detrás de la gente que bastante tuvo, porque los obreros de nuestro país no recuperan el poder adquisitivo de 1936 hasta 1956, así que se entiende muy bien que en ese tiempo la gente ni pudiera, aparte que ir a lugares como el Pirineo era casi más difícil, bueno, más difícil que ir hoy en día al Himalaya. En los años 70 comienza a ponerse en marcha una evolución que nos ha traído a nuestros días. En 1973 se asciende por primera vez un 8000, el Manaslu, antes los catalanes escalarán el Annapurna un 8000.